Simetría de funciones, también llamadas funciones pares o impares, presentado por Juan Camilo Restrepo Arboleda. Recuerde que si quiere adquirir alguno de nuestros servicios, no duden en contactarnos al Facebook, EPA Asesorías, al correo o al celular 301-751-4093. En esta oportunidad vamos a ver una característica importante de las funciones. Vamos a ponerlas en diferentes categorías. Vamos a mirar si la función es par, si la función es impar o si es ninguna de las dos. Al final también vamos a ver un método práctico para mirar rápidamente si la función es par o impar y no tener que hacer un procedimiento largo. Esto nos puede ahorrar tiempo en los parciales, sobre todo donde a veces el tiempo vale mucho. Entonces vamos a mirar primero qué es una función par. Entonces, una función par es aquella que es simétrica respecto al eje Y. Miremos que en las diferentes gráficas tenemos el eje Y, donde está con un color rojo el eje Y, y obsérvese que al lado izquierdo y al lado derecho la función es similar, lo que llamamos simétrica. Es como si el eje Y fuera un espejo. Entonces, al ver la función, vemos que lo que está a este lado se refleja en lo que está al otro lado. Entonces a esas funciones nosotros le vamos a llamar funciones pares. Esa simetría la podemos encontrar en unas funciones básicas, por ejemplo, en esta que acabo de hacer, que es la gráfica de coseno de x. La gráfica de coseno de x es una función par, porque lo que está al lado izquierdo es exactamente igual a lo que está al lado derecho. Por un solo punto que no sea igual, ya la gráfica deja de ser par. Miremos que también tenemos la de x al cuadrado. X al cuadrado es una función par. Obsérvese que es simétrica respecto al eje Y también. Y tenemos otra función un poco más complicada. Esta es una función que es de x a la 4 más coseno de x. Es una función mucho más complicada, pero donde también vemos que la función sigue siendo par, porque tanto al lado izquierdo como al lado derecho, obsérvese que es igual. Tenemos esta parte de acá que es exactamente igual a la de acá y continúa la gráfica que al lado izquierdo siendo igual a la del lado derecho. Ahora bien, miremos que la x al cuadrado es de las más básicas y podemos ver que hay una simetría igual. Nosotros gráficamente ya lo acabamos de definir, entonces es la que es simétrica respecto al eje Y. Bien, teniendo en cuenta eso, entonces nosotros podemos mirar que podemos definir también analíticamente las funciones pares. Y vamos a detallar algo que está en la gráfica. Mire que cuando hacemos f de 1, en este caso de la gráfica de x a la 2, cuando nosotros hacemos f de 1 va a ser igual a 1, porque 1 al cuadrado da 1. Cuando hacemos f de menos 1, obsérvese entonces que también va a dar el valor de 1. Mire que acá, cuando nosotros tenemos este uno de aquí va a dar exactamente igual a 1, lo mismo que cuando tenemos el menos 1, también va a dar igual a 1. Esa es una correspondencia importante en las funciones pares. Obsérvese de igual forma con el 2. Diremos que cuando yo reemplazo el 2 en la función va a dar 4 y cuando reemplazo el menos 2 también da 4. Eso quiere decir que cada número que yo reemplace en la x, su inverso aditivo, o sea, su negativo, también va a dar el mismo número. O sea que las funciones pares las vamos a poder definir que son todas aquellas funciones que cumplen que f de x sea exactamente igual a f de menos x. Es decir, que todas las x, al reemplazarlas en la función, sea igual a reemplazar sus negativos también en la función. Y esta es la definición entonces de una función par. Con esta definición nosotros podemos calcular si una función es par o si es impar. Ahora, miremos cuáles son las funciones impares. Las funciones impares ahora no son las que son simétricas respecto al eje x. No existe ninguna función que sea simétrica respecto al eje x. ¿Por qué no puede ser simétrica respecto al eje x?
y vamos a ver eso a continuación. Una función no puede tener simetría respecto al eje X porque si se cumple la simetría del eje X, entonces, por ejemplo, tengamos esta función de acá, miremos que tiene una simetría respecto al eje X y nosotros esa gráfica no la podemos considerar función, porque si recordamos el tema de la prueba de la recta vertical, cuando yo trazo una recta vertical por la gráfica, en cualquier punto la recta debe cortar máximo en un punto. Y miremos que aquí está cortando la gráfica en dos puntos. Entonces a eso no lo catalogamos como función. Por eso no puede haber simetría respecto al eje X, porque entonces no sería una función. Eso es importante también tenerlo en cuenta, eso se llama la prueba de la recta vertical y es para saber gráficamente si una función, si es función o no, si una gráfica es función. Ahora bien, tenemos aquí que las gráficas impares entonces ¿cuáles son? Entonces las vamos a definir como las que son simétricas respecto al origen. ¿Y cómo vamos a denotar eso? Entonces miremos por ejemplo la gráfica de seno de x que es una función impar. La gráfica de seno de x es impar porque efectivamente lo que está a este lado es como si el origen fuera el espejo. Entonces, al entrar en el espejo la gráfica, miremos que se refleja exactamente igual en el cuadrante que está diagonal al otro. ¿Cómo podemos verificar con más precisión si es una función impar o no? Entonces, hay un método y es, miremos la gráfica del lado derecho, que corresponde a la gráfica de x a la 3, la función cúbica. Entonces, para nosotros verificar si eso es una función impar o no de forma gráfica, lo que podemos hacer es doblar la parte de arriba de la gráfica hacia abajo, teniendo pues como centro el eje X. Entonces, al doblarla tenemos entonces que, supongamos esta parte de arriba, solamente vamos a coger un cuadrante. Entonces, al tomar esta parte de acá, de la gráfica, nosotros si la doblamos hacia abajo, supongamos que se refleja. Entonces la gráfica va a quedar en la parte de abajo, quedaría de esta forma al reflejarla, al doblarla. Entonces quedaría de esta forma, y ahí pues así como aproximadamente la gráfica. Y al volverla a doblar hacia el lado izquierdo, entonces vamos a ver que coincide exactamente igual con esta otra gráfica. De esa forma verificamos si una función es impar. En este caso entonces recuerden, la doblamos hacia abajo, nos quedaría esta parte y al doblarla hacia la izquierda tiene que coincidir con la otra gráfica. Miremos por ejemplo de nuevo la del seno. Miremos que si doblamos una partecita, solamente doblemos una parte hacia abajo, nos quedaría esta y al doblarla hacia la izquierda va a coincidir con esta de acá. Entonces, ¿cómo coincide? Efectivamente es porque si es una función impar. La gráfica que tenemos también en la parte de abajo corresponde a la gráfica de tangente. Tangente también es una función impar. Y miremos que esta forma parece como si fuera la de la raíz cúbica, la de x a la 3 y corresponde entonces también a la gráfica impar. Sí, miremos que la parte de acá va a corresponder exactamente igual a la gráfica que está en la parte de acá. Al doblarla y luego hacia la izquierda, entonces va a coincidir que es una gráfica impar. De igual forma podemos definir analíticamente lo que es una función impar. Entonces ya sabemos que la función par es aquella que es simétrica respecto al eje Y, que no hay simetría respecto al eje X, porque no sería función, y que las funciones impares entonces son las que son simétricas respecto al origen. Esas funciones impares, todas las funciones impares van a cumplir entonces que f de menos x, cuando nosotros evaluamos f de menos x, eso tiene que ser igual a menos f de x. Miremos que esta tiene el signo menos en ambos lados de la ecuación, mientras que la par solamente era que f de x fuera igual a f de menos x. Entonces, con esta definición nosotros vamos a poder determinar si una función es impar o no. Miremos, por ejemplo, la de x a la 3 rápidamente. F de x igual a x a la 3. Entonces ya tenemos la función f de x. Luego de esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar a hallar f de menos x para mirar esta parte de acá. Entonces, f de menos x, ¿qué sería? Eso quiere decir que en vez de la x yo voy a reemplazar el menos x. Entonces me quedaría menos x a la 3.
Y finalmente entonces, como el menos a la 3 sí puede salir, entonces quedaría como menos x a la 3. Luego tenemos entonces que menos f de x, ¿qué es? Es tomar toda la función y colocarle un menos en la parte de adelante. Entonces, obsérvese que esta f de menos x quedó exactamente igual como menos f de x. Obsérvese que quedó igual. Entonces, como f de menos x es igual a menos f de x, entonces se cumple que x a la 3 es una función impar. Vamos a hacer un ejercicio más completo donde vamos a verificar si la función es par o impar. Si uno logra determinar que no es ni par ni es impar, también hay funciones que son ninguna de las dos, no necesariamente tienen que ser pares o impares, por ejemplo. Recordemos la gráfica de raíz cuadrada de x. Raíz cuadrada de x es la función que tenemos al lado izquierdo. Miremos que esa función no tiene ni simetría con el eje y, ni tampoco simetría con el origen. Por lo tanto, esa función es ni par, no es ni par, ni es tampoco impar. Es ninguna de las dos. Ahora, la que tenemos al lado derecho es una función que corresponde a la función e a la x, es una función exponencial, que los invito para ver también el video sobre las funciones exponenciales. En esta oportunidad miremos que tampoco hay una simetría, miremos que lo del lado derecho no es igual al lado del lado izquierdo y tampoco hay una simetría respecto al origen, no hay simetría por ningún lado. Por lo tanto, estas funciones estarían en la categoría de que no son ni pares ni impares. Miremos el siguiente ejercicio de forma analítica. Este ejercicio es tomado de uno de los talleres de la Universidad Nacional de la Escuela de Matemáticas, de Cálculo Diferencial. Entonces nos piden verificar si la función es par o impar. Entonces lo primero que vamos a hacer siempre para verificar si es par o impar es siempre ya tenemos entonces h de x. Recordemos que para que sea par, entonces se debe cumplir que f de x sea igual a f de menos x. Entonces siempre verificamos primero si la función es par. Entonces miremos, ya tenemos f de x que sería la normal que es h de x. Entonces vamos a hallar siempre f de menos x luego. F de menos x que es, donde esté la x coloco el menos x, que haría menos x a la 3 más menos x, obsérvese que donde está la x coloco menos x. 4 menos menos x a la 2. Y al resolver esto entonces queda menos x a la 3, el menos puede salir de el x a la 3, entonces quedaría menos x a la 3 y menos por más da menos x. Entonces quedaría esto en la parte de arriba y abajo queda entonces 4 menos y menos x al lado, recordemos que ese menos de ahí se lo absorbe el cuadrado. Entonces queda de esta forma. Ahora, verifiquemos si se cumple que f de x es igual a f de menos x. Entonces ahí es donde tengo que ver si esta función que tengo en esta parte es igual a la función resultante. ¿Será igual? No, porque efectivamente vemos que la función f de menos x tiene unos menos diferentes a la función inicial. Por lo tanto, entonces esta función no sería par. Ahora, si no es par, no podemos inmediatamente decir esto era h de x, no podemos decir que entonces es impar. No, hay que verificar si es impar. Y si no es par y es impar, pues entonces es ninguna de las dos. Ahora, ¿cuál es la condición para que sea impar? La condición para que sea impar es que f de menos x sea igual a menos f de x. Observemos que ya tenemos f de menos x, que es la última función que hallamos. Tengan cuidado con la notación. F de menos x no es la inicial. Y esto debe ser igual a la función multiplicada por menos. Entonces ya esta la tenemos. Vamos a hallar esta que sigue. Entonces quedaría menos f de x sería igual a ¿qué? Esto quiere decir que tome la función inicial h de x, recordemos que es h de x, y la multiplicamos por menos. Entonces tomo la función inicial, ojo, esta no es la última. Miremos que me están diciendo es h de x, y esta de acá es h de menos x. Entonces debo tomar es la inicial. Entonces x a la 3 más x sobre 4 menos x a la 2, todo eso multiplicado por menos. Cuando yo multiplico esa función por menos, yo el menos lo puedo pasar o para arriba o para abajo, pero no para los dos lados. Entonces vamos a pasarlo para la parte de arriba. Al pasarlo para la parte de arriba me va a quedar menos x a la 3 más x. Todo esto dividido por 4 menos x a la 2. Y esto sería igual
a menos x a la 3 menos x sobre 4 menos x a la 2. Ahora comprobamos si es impar. Entonces, miremos. h f de menos x, que es esta que tenemos en la parte de arriba, y menos f de x, que es la que tenemos en la parte de abajo. Y obsérvese que se cumple que esta es exactamente igual a esta función. Por lo tanto, la función entonces h es impar. Y de esa forma nosotros podemos mirar si una función es par o impar. Bien, ahora lo que estábamos esperando, el método práctico para verificar si una función es par o impar. El método práctico que vamos a utilizar es el siguiente. Resulta que nosotros podemos primero tener unas funciones pares. Vamos a aprendernos unas funciones pares básicas. ¿Cuáles son las funciones pares básicas conocidas? X a la 2, x a la 4 o cualquier n donde aquí sea par. Entonces vamos a colocarlo de esta forma. Y aquí tengo un número par. ¿Sí? También el coseno de x es par y si el coseno de x es par, entonces su contrario, que es secante de x, también es una función par. Cuando tenemos una función igualada a una constante simplemente, también va a ser par. Por ejemplo, f de x igual a 4 simplemente. Eso es una función par, porque es una línea horizontal que pasa por 4 en el eje y. Constante. También tenemos otra que es el valor absoluto de x. El valor absoluto de x también es una función par, es una gráfica que es como una v y pasa por el origen, entonces también es una función par. Luego de eso también vamos a aprendernos unas funciones impares. Unas funciones impares básicas, ¿cuáles son? X a la 3 y todos los x a la 5, a la 7, o sea, todo lo que esté en una función x elevado a la impar. Cuando tenemos f de x igual a x también es una función impar, x sola a la 1. Cuando tenemos seno de x es una función impar. Cuando tenemos tangente de x y también sus contrarios. Entonces el contrario de seno, que es cosecante de x, y el contrario de tangente, que es cotangente de x. También son funciones impares. Estas son las gráficas básicas que podemos tomar como impares. Entonces, sabiendo que estas funciones son pares o impares, vamos a operarlas de la siguiente forma. Ahora, cuando tenemos suma y resta, cuando tenemos suma y resta de las funciones, entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente, que si sumamos o restamos dos funciones pares, siempre la función entonces va a ser una función par. Si restamos o sumamos dos funciones impares, entonces la función va a ser una función impar. Y si restamos o sumamos dos funciones que una es par y una es impar, entonces la función va a ser ninguna de las dos, no va a ser ni par ni impar. Por ejemplo, si tenemos x al cuadrado que es una función par menos x a la 3 que es una función impar, entonces esta función, si le aplicamos la prueba que hicimos ahorita, esta función miremos que si esta es par menos una impar, sabemos entonces que es ninguna. Esta función tendría que ser ninguna. Y se puede verificar con la prueba de que f de menos x sea igual a menos f de x. Bien, eso con la suma y la resta. ¿Qué pasa con la multiplicación y la división? Entonces, cuando lo hacemos con la multiplicación y la división, lo que está pasando es lo siguiente. En este caso, vamos a operar como si estuviéramos haciendo la ley de los signos. Entonces, como la ley de los signos, ¿cómo? Ley de signos. Es decir, vamos a suponer que la función par es positiva y que la función impar hace el papel de negativa. Entonces, cuando tenemos una función par por otra par, eso va a ser igual a una función par. O sea, más por más da más. Cuando tenemos una función impar por una impar, eso también nos va a dar una función par, porque menos por menos da más. Cuando tenemos una función par por una impar, eso nos va a dar una función impar. Cuando tenemos impar por par, lo mismo, va a dar una función impar, porque más por menos da menos. Y lo mismo con la división. Par dividido par o impar dividido impar va a dar una función par. Y cuando son contrarios, va a dar una función
impar en ambos. ¿Sí? Entonces vamos a comprobar eso con el ejercicio anterior. Entonces tenemos h de x igual a x a la 3 más x. Entonces observemos algo. En este caso, cuando tenemos este ejercicio, entonces vamos a ver que ocurre que la función x a la 3 es una función impar. Esta es una función impar. La función x es una función impar. La función 4 es una función par porque es una constante solita. Menos y x a la 2 que es una función par. Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que impar más impar sobre par menos par. Recordemos que impar más par, si los dos son impares, entonces nos da impar. Podemos verificarlo en el método práctico donde impar más impar nos da una función impar. Entonces, y abajo nos da que una función par más otra par nos da una función par. Y tenemos luego una división, impar por par, así como la ley de los signos, entonces nos daría una función impar, que efectivamente es como nos dio en el procedimiento. Utilicemos este método, es un método práctico, inventado pues como para acelerar las cosas, no es un procedimiento que si a usted le piden demostrar que la función es impar, tiene que hacerlo por medio de estas fórmulas. Pero si simplemente le dicen verifique si es par o impar sin tener procedimiento, puede utilizar efectivamente este método. Bueno, este era el tema entonces por ahora. Espero les haya servido. Recuerden colocar sus comentarios y esto fue patrocinado por EPA Asesorías. Mi nombre es Juan Camilo Restrepo y que estén muy bien.